pero ahí todavía está. El grupo número 26 de matemática 2. Vamos a trabajar hoy otras aplicaciones de la integral definida. No me recuerdo si hicimos en la reunión anterior, si hicimos bien el problema que ocupamos método de Newton para encontrar ¿cómo se llama? Creo que no lo hicimos bien, ¿verdad? No lo terminamos. Entonces, mejor me interesaría que lo hagamos de nuevo más tranquilamente, más despacio. El ejercicio ese que tocaba resolver en esa ocasión, antes de empezar el otro tema, que son los sólidos de revolución, el método del disco. Entonces me gustaría que de nuevo pues revisemos ese ejercicio. Vamos a ver. Voy a presentar. Quiero ver el folleto de la semana 12, creo que es, quiero ver. No, la semana 12 es la que estamos. Si sólidos de revolución, tendría que ser semana 11. Analicémoslo más despacio. Me interesa, quiero ver cuál es el ejercicio. No me equivoco. Entonces, este es el ejercicio: resolver, calcular el área limitada por esa región, o sea, comprendida entre esas dos gráficas, o las gráficas que corresponden a esas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, les decía yo que la complicadita tal vez es y igual al valor absoluto de x, el menos 2 está fuera del valor absoluto. Entonces, por definición, aunque así nomás se puede hacer un bosquejo, ¿no? Así nomás se puede hacer un bosquejo. Les decía yo que es una transformación, se puede aplicar lo que son transformación de funciones para graficar. Pero para efectos del cálculo, pues es necesario también hacer esto. El valor absoluto de x menos 2, ¿cómo se llama? Eso por definición de la función valor absoluto es igual al mismo valor de x. El menos 2 está fuera del valor absoluto cuando x, porque es la que está dentro del valor absoluto, sea mayor o igual que 0. Y menos x menos el 2 cuando x es menor que 0. Esa es la definición del valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿no? Son dos rectas. ¿Se recuerdan que les decía que son dos rectas? La recta x menos 2 y menos x menos 2. Entonces, parece que habíamos hecho una gráfica en el Paint, así un bosquejo, porque ahí lo que necesitas es un bosquejo. Un bosquejo de esas dos gráficas, del coseno de x
y de, ¿cómo se llama? Valor absoluto de x menos 2. Decíamos de que si lo queremos hacer un bosquejo, pues el valor absoluto de x es la gráfica de esa función pero el valor absoluto solamente de x es acá, ¿no? Es como una B que divide en partes iguales ahí, o sea, ¿cómo se llama? Cuadrante y este otro. Más o menos por ahí así sería el valor absoluto de x. Pero como es valor absoluto de x menos 2, entonces lo que hace es que la gráfica baja 2 unidades, ¿no? Entonces realmente esta, en lugar de ser ahí, sería por acá, ¿no? De acuerdo, bajando 2 unidades. Entonces sería la gráfica por aquí así, ¿no? Y aquí así. Entonces aquí es donde está el vértice de esa, ¿cómo se llama? Esa gráfica es el valor de menos 2, o sea que ahí es el valor de menos 2. ¿Verdad? Ahí donde se toca, el vértice de esa. Es menos 2. Ahí pasa tocando el eje. Bueno, y observen que las gráficas al separar en valor absoluto está x menos 2 y menos x menos 2. Estas dos son rectas de la forma mx más b, donde pasa tocando el b vale menos 2. Entonces por ahí pasan tocando las dos rectas, ¿no? Si la vemos desde ese punto de vista. Pues coincide con el hecho de haber hecho la transformación de funciones para graficarla. Entonces, este es el valor absoluto de x menos 2. Repito, el valor absoluto, el x está dentro del valor de barras y el menos 2 está fuera. Ahora, en la función coseno de x, pues, si esto fuera el valor de 2 por acá, entonces 1 sería por acá, ¿no? Más abajo, digamos. Ahí sería el valor de 1. Recordemos que la función coseno y la función seno, el máximo valor es 1 y el mínimo valor es menos 1. Y en el coseno, pues el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, realmente la gráfica de la función coseno es algo aquí así, ¿no? Vamos a ver si le podemos graficar un medio. Pero algo así en esta parte. Y del otro lado, pues parecido, ¿no? También. Vamos a hacer así. Estamos haciendo un bosquejo nomás, ¿verdad? Entonces, el área que queremos encontrar, ¿cuál es su valor? Sería esto, ¿no? Porque está comprendida entre las dos gráficas, la gráfica del coseno de x y la gráfica del valor absoluto de x menos 2. Entonces, se puede observar que hay simetría. Si hay simetría. O sea que la mitad del sorbete es igual a esta otra mitad, ¿no? Las áreas son iguales. Entonces, bastaría encontrar el área de una mitad y multiplicarla por 2 para poder determinar el área total. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es de que necesitamos este punto donde se intersectan las dos gráficas y este otro también donde se intersectan las dos gráficas acá, ¿no? Pero si vamos a aplicar simetría, pues solo me interesa este de aquí, no este de aquí. Si no voy a ocupar simetría, pues entonces necesito los dos valores. Sin embargo, si la distancia es la misma de aquí a acá, entonces el valor de x, supongan que aquí el valor de x, la intersección está por 1.3
8, digamos, por decir algo. Entonces de este lado va a estar menos 1.8, ¿verdad? Porque esas distancias tienen que ser iguales por la simetría. Nada más que aquí el X es negativo y aquí el X es positivo. Entonces necesitamos determinar este punto de acá, ¿no? Necesitamos determinar ese punto. Este valor de X, no me interesa el valor de Y porque lo vamos a hacer en forma vertical, porque horizontal se nos complica más la cosa. Vertical se nos complica más la cosa. ¿Por qué se me complica más la cosa en la situación si lo hago en forma horizontal? ¿Alguien me puede decir? A ver si me han entendido. Recordemos que nosotros tenemos que hacer rectángulos verticales o dependiendo, se puede hacer en forma horizontal o en forma vertical. Si lo hacemos en forma horizontal, tendríamos que hacer rectángulos, ¿cómo se llama? Así, ¿verdad? De esa forma. ¿Y qué observan ustedes si lo hiciéramos en forma horizontal? ¿Qué pasaría? ¿Alguien me puede decir? Hola. ¿Qué implicaciones resultarían si lo hacemos en forma horizontal? ¿Podríamos aplicar simetría? Pregunta. Por ejemplo, podríamos aplicar simetría. Hola. Hola, hola. El problema que veo es que la función del coseno llega un momento en el que ya no va a interceptarse con la función del valor absoluto. Ya sería con x igual a 0. ¿Cómo? Perdón. Uh, si lo hacemos en forma horizontal, ¿no es? Acá. Primeramente Sí, que habría que poner todo en términos de Y, pero digamos, se podrá aplicar simetría, es lo que estoy preguntando primeramente, ¿no? Digamos, ¿se podrá aplicar simetría si lo hacemos horizontal? Esas son cosas que hay que entender, ¿verdad? Si podemos aplicar simetría, por ejemplo. Yo creo que no, porque las funciones no son iguales. O sea, son bien diferentes, ¿verdad? Haciéndolo vertical, aquí, ¿verdad? Acá, ¿cómo se llama? Esta zona de acá, así verticalmente, es la misma que esta otra. Pero haciéndolo horizontal, aquí la función es una cosa y aquí abajo es otra cosa. Y además, ¿qué implica eso? Que son diferentes. ¿Qué significaría también? No se puede aplicar simetría. ¿Qué otra cosa también ocurriría? Habría Ocurriría que que calcular, dos áreas, ¿no? ¿Sí o no? Porque cambia los rectángulos que uno va poniendo ahí a partir de este punto acá, ¿no? De esa línea que estoy poniendo en verde. Los rectángulos que están arriba de esa línea verde van de la función coseno a la función coseno. Pero abajo va del valor absoluto, ya cambia. No sé si me explico. Entonces habría que aplicar dos integrales. Dos áreas, habría que tratar dos áreas diferentes. Y por eso mismo no se puede aplicar simetría, porque son dos áreas bien diferentes así.
Entonces, acá los rectángulos van de esta función coseno a la función coseno. Aquí cambia, va de la función valor absoluto a la misma función valor absoluto, pero cambia, son dos formas diferentes. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, ahí había que aplicar dos áreas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la cuestión, ¿verdad? No podríamos aplicar simetría y nos saldrían dos áreas diferentes. En cambio, si lo hacemos en forma vertical, en todo momento, los rectángulos que escribamos ahí, no importa si sean pequeños o grandes aquí, siempre va de la función coseno a la función valor absoluto, de la función coseno a la valor absoluto. Sin embargo, también tenemos otro problema, ¿no? Que siempre había que partirla en dos también. ¿Por qué? Porque de este lado iría de la función coseno a esta recta, que forma parte del valor absoluto, que es esta menos x menos 2, la que ustedes ven a la izquierda. Es la recta con pendiente negativa. En cambio, de este otro lado, esta parte de los rectángulos, donde he puesto dos rectángulos así, de área, unos rectangulitos ahí de área, verdes, ahí va de la función coseno a la valor absoluto, pero la parte de, como son dos rectas, ¿verdad? X menos 2. Pero ahí tenemos la ventaja de que podemos aplicar simetría. Y entonces ya solo haríamos una sola integral. No sé si me explico. Entonces el problema se complica algo, ¿no? Si lo hacemos en forma sin simetría también se complica, ¿no? Entonces, hallemos el valor acá, ¿no? Este valor, esta intersección, el valor de X no me interesa el valor de Y, porque el valor de X es el que me interesa, porque los rectángulos van en forma vertical. Vamos a tomar de 0 hasta este punto, el de X, ¿no? A donde se intersectan esas dos gráficas. Pero ¿qué hacemos para intersectar esas dos gráficas? Lo que hacemos, para hallar la intersección, lo que hacemos es igualar, ¿verdad? Igualar las ecuaciones, y de esa manera vamos a hallar la intersección. Las intersecciones la igualamos. El problema es que ¿con cuál igualamos? Con X menos 2 o con menos X menos 2, que es las dos rectas que forman el valor absoluto. ¿Alguien me puede decir con cuál es la que tenemos que hacer? Esto va a depender de cuál es qué valor queremos encontrar, ¿verdad? Si queremos encontrar vamos a ocupar ¿cómo se llama? La función coseno con esta recta. Pero si queremos encontrar esta otra intersección, entonces también sería la función coseno, que está arriba, con esta recta otra, pero esta otra es la que tiene pendiente negativa. Entonces todo va a depender de cuál es el valor de X que queramos encontrar. Entonces, el que queremos encontrar es la parte positiva, entonces lo vamos a igualar con X menos 2. Pero aquí no se puede despejar y factorizar para hallar los valores, ¿verdad? No se puede. Entonces tenemos que hacer esto, trasladar todo al miembro derecho o al miembro izquierdo, como se quiera, ¿no? Más 2 igual a 0. Y ahí donde decimos, bueno, eso no lo puedo resolver así con cuestiones de álgebra, ¿verdad? Así no se puede. Entonces ahí es donde se merita realizar el método de Newton, o Newton-Raphson. Entonces, estamos tratando de encontrar las intersecciones, ¿no? O la intersección. Estilo texto. La intersección, ¿no?
Eso es lo que estamos tratando de encontrar, la intersección. Y para ello igualamos las ecuaciones. Entonces, pero encontrar la intersección de coseno de x con x menos 2, con la recta x menos 2, equivale, como la igualamos a 0, pues, a encontrar la raíz de esta ecuación, coseno de x menos x más 2, y es donde entra en juego el método de Newton. Es decir, indirectamente lo que estamos tratando de encontrar es la intersección entre las dos gráficas, coseno de x y x menos 2. Pero al igualarla a 0, ¿se recuerdan? Cuando yo quiero resolver una ecuación cuadrática, pues la igualo a 0, ¿no? Y esas son las raíces, los que ando buscando, los ceros o raíces de la ecuación cuadrática. Pero en este caso no es una ecuación cuadrática. Entonces, para la ecuación cuadrática ocupo la fórmula cuadrática o factorizo, si se puede, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? En este caso no puedo hacer eso. Entonces ahí es donde entra el método de Newton. Y le vamos a llamarle f de x a esa ecuación igualada a 0. O sea, coseno de x menos x más 2. Y vamos a determinar la raíz de esa ecuación. Pero según Newton, ¿cómo se llama? Según Newton, necesito la derivada también de esa ecuación. La derivada de la función f. ¿Dónde estáis? Ahí está. Y la derivada de eso es la derivada del coseno de x, es menos seno de x. La derivada de menos x es menos 1. Y la derivada de 2 es 0. Entonces el f', pues, o la derivada de la función f que estoy tratando de encontrar la raíz, sería esa, ¿no? Y Newton, pues, Newton, la fórmula que sirve para encontrar Newton es x subíndice, se puede poner de varias formas. Yo lo puedo poner así, ¿no? Y más 1 es igual a x sub i menos, no, aquí no va el menos, ¿no? Pero va más en medio, ¿verdad? Menos, acá, f de x sub i f de x sub i como la cosa f de x sub i entre f', la derivada, que ya la sacamos ahí anteriormente, ¿no? F de x i. Con i desde 0 en adelante, ¿no? Entonces, el método consiste es un método iterativo, le llaman, ¿no? Con computadora sale bien fácil, ¿verdad? Trabajar, ¿cómo se llama? Estos ejercicios con calculadora, ¿no? Hay programas que ya lo dan, ¿no? Pero, digamos, se da un valor inicial, ¿no? Eso uno tiene que dárselo al que le llamamos x sub 0. Eso lo tenemos que tomar nosotros, que dar ese valor. Quiere decir que si i vale 0, pues entonces tendríamos que el x sub 0 más 1, x sub 1, va a ser igual a el x sub 0 menos f de x sub 0 sobre f', aquí me faltó la prima de derivada, de x sub 0. Y el x sub 2 ocupa el x sub 1. Y así sucesivamente. Vamos tomando el dato que el que obtengamos, lo vamos a obtener en la siguiente ecuación y así sucesivamente. Entonces nos tenemos que dar un valor cercano, lo más cercano que podamos a la raíz, ¿no? A la posible, o donde se encuentra la raíz. Ese es el valor que le vamos a llamar x sub 0. Y para eso me sirven las dos gráficas, o las gráficas
que hicimos, ¿no? Entonces, aquí nos damos un valor cercano, que calculemos dónde podrá estar la raíz. Recordemos de que la función esta coseno pasa por pi medios, ¿no? O sea, aquí, digamos, es el valor de pi medios, 1.57 y algo así, ¿no? Es el valor de pi medios, donde pasa tocando, porque en 0, el coseno de 0 es 1, pero el coseno de pi medios es 0. O sea que este valor acá es pi medios. Este que estoy, ¿cómo se llama? Ese de ahí. Ese valor es x igual a pi medios. Y del otro lado, pues sería menos pi medios acá, ¿no? Por la simetría. Entonces, ese valor que estoy señalando acá, eso es pi medios. Y pi medios, si dividimos pi entre 2, pi es 3.14159, entonces, ¿cómo se llama? Pi medio sería 1.57 y la Juana. Ese es un valor que podríamos tomar como x sub 0. Pero yo lo que hice fue mejor, vale, le voy a llamar el x sub 0, voy a tomar 1.5. Ese valor, en teoría, está cerca de donde se intersectan las dos gráficas. Está cerquita ahí, donde se intersectan las dos gráficas. Bien, porque 1.57 es por acá, digamos. Pero 1.5 voy a tomar yo. Podríamos tomar 1.57 el pi medio como base. Pero yo mejor empecé por 1.5. Como repito, ese es capricho de cada quien. Pero hay que graficar bastante bien, digamos, el bosquejo y decir, bueno, la gráfica aquí se intersectan cerca de este valor de x, ¿verdad? Ah, pues ese voy a tomar como x sub 0. Tampoco se puede, ¿cómo se llama? El método falla si tomamos un valor muy alejado. El método puede fallar. Entonces, lo más cerca que podamos, ese escoge el valor de x sub 0. Y ese valor, pues, lo vamos a ocupar para calcular el valor de x sub 1. Porque si i vale 0, ¿verdad? Estamos en un x sub 0, entonces el i vale 0. El i vale 0. Entonces aquí tomamos el valor de 0. ¿Verdad? Entonces x sub 0 más 1 es x sub 1, ¿no? Va a ser igual al x sub 0 menos la función a la que le llamamos f evaluada en x sub 0. Es decir, en otras palabras, sería el x sub 1, ¿verdad? Va a ser igual a el x sub 0 que nos dimos fue 1.5 menos, y aquí donde viene lo que hay que tener mucho cuidado. La fórmula que vamos a poner es, a ver, las calculadoras, no sé, las mencioné la vez pasada, de que hay que tener cuidado. Es la función evaluada en 1.5, pues la función f es coseno de x menos x más 2. Para no tener problemas, yo lo pongo mejor todo eso entre paréntesis, porque voy a dividir todo eso, que es el coseno de 1.5 menos, estamos evaluando en el coseno de x menos x, pero como es 1.5, estamos sustituyendo 1.5 más 2. Cierro paréntesis, entre, abro paréntesis porque la función f' tiene dos términos también, ¿no? Que es menos seno de x menos 1. Entonces mejor abro también paréntesis, menos seno de x de 1, o sea, seno de 1.5, ¿verdad? El menos 1 es fijo en la derivada y ya está. Y ese va a ser mi valor de el x sub 1. Ese valor ya va a estar más cerca todavía de la raíz o de la intersección, en este caso, ¿no? Equivale a la raíz, ¿no? Y ese valor, pues, el x sub 1, al hacer esa operación, con el cuidado que les decía la vez pasada de que la función, que la
La calculadora tiene que estar configurada con radianes, porque no es lo mismo coseno de 1.5 radianes y el coseno de 1.5 grados, son diferentes. Entonces las fórmulas, siempre que vayan fórmulas matemáticas con funciones trigonométricas, no necesariamente tiene que ser Newton o cualquier otra, tiene que ser dada en radianes, no en grados. Entonces, eso, para hacerlo con la calculadora, a mí me dio 1.7857 26475. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este dato nos va a servir para calcular el x2, porque cuando i vale 2, cuando i vale 1, porque estamos con i igual a 0, estamos encontrando x1, pero con i igual a 1, sería el valor de el x2. Va a ser igual a la anterior, que es x1, ¿verdad? El dato anterior era x1 menos el cociente de f de ¿quién? De x1, ¿verdad? Que fue el dato que acabamos de encontrar. Entre la derivada de la función f también evaluada en x1. F de x1, pero prima, ¿verdad? Entonces aquí iría la derivada de la función f evaluada en 1. En otras palabras, el x2 sería igual a este valor, ¿verdad? Aquí no puse la función, ¿verdad? Bueno, la puse las dos, ¿verdad? F de x y la f' de x. Entonces sería el x1, pero el x1 es este valor que calculamos anteriormente. Control C, control B, menos el cociente de f evaluado en control B entre f' evaluado en ese mismo valor. Estamos ocupando el dato que calculamos anteriormente, el resultado del dato anterior. Pero entonces sería el x2 sería igual a menos, entonces tenemos que poner la función f evaluada en toda esta expresión, este número de varias cifras, ¿no? Pero f es coseno de x menos x más 2. Entonces sería paréntesis coseno de menos ese valor más 2, paréntesis, entre menos menos 1. ¿De acuerdo? Y eso me da el valor de 1.786229.431. ¿Qué observamos con el dato del x1 que calculamos? El primer dato que calculamos. El primero fue el que nos inventamos, ¿verdad? Cercano a la intersección, que es 1.5. Pero el que calculamos da esto. Miren qué sucede. Este da 1.78.
Quiero ver. ¿Qué tienen en común? Tienen en común solo 1.78, 62, 1.78, hasta ahí está correcto, digamos. Tiene dos cifras ya, tres, digamos, con el 1.78, 1.78. Y ahí los demás números cambian. Entonces, necesitamos un valor de X3. Ahí dependiendo con cuántas cifras decimales necesitamos la aproximación a la intersección. Lo ideal son como 5 cifras decimales, digamos, con 5 cifras ya decimales. Entonces tenemos que calcular un X3, perdón, el X2 ya lo calculamos, sería el valor de X3. Y ahora vamos a ocupar este valor que acabamos de encontrar, ¿no? Que sería igual a, bueno, sería esta misma expresión, mejor dicho acá, ¿no? Quiero ver. Control B. Pero aquí sería X3, acá sería el X2. F de X2 y F' de X2. ¿Verdad? Pero X2 es este que acabamos de calcular, ¿no? Este. Ay, me equivoqué. Forma, color, rojo. Entonces, estos son los que estamos calculando, ¿no? Son las aproximaciones que cada vez se van haciendo o acercándose al valor que andamos buscando, ¿no? Entonces, hacemos el mismo tratamiento. Sería esto mismo, ¿no? Esto mismo, pero con el nuevo valor, ¿no? Lo voy a hacer este rojo. No, mejor voy a copiar este mismo, ¿no? Acá, este. Control C. Control B. Aquí sería el valor de X3. Pero hoy sería ocupar este, ¿no? Control C. Control B. Control B. Y esto, pues, supuestamente, el X3 me da un valor, al hacer los cálculos, repito, insistiendo que la calculadora tiene que estar en modo radianes. Me da 1.78 22 94 45. ¿Qué observamos con respecto al X2? Entonces tenemos que ir analizando qué pasa con el anterior. Miren, el X2 para ver a cuándo vamos a detenernos, ¿verdad? Es la pregunta que me quieren hacer. Permítanme, aquí hay un error, 862 57. Habría que calcular ahí. Creo que aquí le falta un 6, si no me equivoco. Entonces, si esos han, observen el anterior, ¿no? 178-622-9431. En cambio, acá da 1.78-622-9445. Observen que cuántas cifras decimales haya correctas, ¿no? Se repite hasta el 4, ¿verdad? Este primer 4. Esto. Entonces ya tenemos cuántas cifras correctas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras correctas.
Si queremos solo 5, pues 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si queremos 6 cifras decimales, hasta el 9 podemos tomarlo ya, pues ya son cifras correctas, digamos, una aproximación bastante buena a la intersección de las dos gráficas o a la raíz de la nueva función que creamos, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, si queremos tomar esas cifras como correctas, ya pues hasta el número 9, digamos, ahí estamos seguros, o hasta el 4 ya estamos seguros de que ya es correcta. Lo único que difiere entre este y otro es aquí es 31 y aquí es 45. Entonces lo que estamos seguros que hasta el 4, por ejemplo, ya son correctas. Pues entonces, dependiendo de cuántas cifras decimales me pidan, si me piden 20 cifras decimales correctas, tengo que seguir, obviamente, ¿no? Haciendo las iteraciones, pero en un examen o en un ejercicio le piden 4 o 5 decimales, correcto. Entonces, regularmente, si uno ha escogido un valor de x sub 0 bastante cercano, rapidito uno llega a la solución aproximada, ¿no? Entonces, por eso es bueno el bosquejo, bastante bueno, que vaya bastante bien el bosquejo que hagamos, para que el valor de x sub 0, pues no nos alejemos tanto, ¿no? Y eso rapidito converge a la solución, ¿no? Entonces, quiere decir que el área lo voy a poner de la gráfica que me están, es 2 veces porque vamos a aplicar simetría, ¿no? Por la integral, ¿desde dónde? Y vamos a empezar de 0, dijimos, ¿verdad? Porque es la mitad la que vamos a multiplicada por 2 a este valor, ¿no? Si ocupamos hasta el 9, control C, o hasta el 4, puede ser también. Dependiendo, como repito, porque ahí en el problema no dicen cuántas cifras decimales que quieren la aproximación. Yo lo puedo tomar hasta ahí. ¿De qué? De la función que está arriba menos la función de abajo, ¿se recuerdan? En este caso es la función coseno y la recta x menos 2. Entonces sería acá la función de la recta, que es coseno, perdón, de la gráfica de arriba, que es coseno de x, menos la gráfica de x menos 2, que es la función valor absoluto, pero de esa parte, ¿no? O lo que es lo mismo, pues área va a ser igual. Quitamos ese paréntesis después del coseno de x. Y me quedaría menos x más 2. Y entonces tengo que integrar esta función, ¿verdad? No es necesario separarlo, ¿verdad? La integral del coseno, ya sabemos que es seno, ¿verdad? La derivada del seno es coseno, sí. La integral del coseno es seno, la integral de menos x sería menos x al cuadrado sobre 2, la integral de 2 sería 2x. Le evaluamos de 0 a 1.78629 y lo multiplicamos todo por 2 y eso me va a dar el área comprendida en la región entre las dos curvas. No sé si hay alguna pregunta. Y no necesitamos este paréntesis. No hay pregunta. Bueno, espero que hayan entendido. Y vamos a lo que nos corresponde, que realmente es solo un ejercicio para encontrar. Pero ya es de la semana otra, ¿no?
No hay pregunta realmente. Porque voy a borrar esto. Me perdí donde estaba el ejercicio. Aquí estaba. Bueno, lo voy a control C. Lo voy a copiar en otro. Voy a tenerlo guardadito. Bien, entonces hoy vamos a lo otro, lo que nos compete esta semana, que también, ¿cómo se llama? Es importante, ¿no? La semana 13, o semana 12, 12 era siempre. Es casi lo mismo, ¿no? Semana 12. Bien, volúmenes de sólidos de revolución, el método del disco. Espero que hayan asistido a las clases, o por lo menos leer el folleto, ahí está bastante explicado. Miren, estos dibujos fueron hechos en Paint. Paint. Todos estos, creo que no. Pero algunos de estos aquí han sido ese ejercicio. Con este vamos a jugar un rato ahí, ¿no? Tenemos una hora más o menos para trabajar con este ejercicio. Determinar el volumen generado, dice, en la rotación de la región alrededor del eje indicado, aplicando el método del disco. Estas ecuaciones que están ahí forman una región cerrada. O sea, y igual a e a la menos x, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 5. Eso me forma una región cerrada. Esa región la vamos a hacer rotar alrededor del eje X, es lo que está después del punto y coma en todos estos ejercicios, digamos. Acá la rotación es y igual a 16, una recta, que ya es diferente de cualquier eje, ¿no? Aquí x igual a 2, una recta que ya no es el eje X ni el eje Y. Entonces acá sí es el eje X. Entonces, al rotar esa región que está antes, o sea, y igual a e a la menos x, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 5, al rotar alrededor del eje X, eso me genera un sólido. Y por eso le llaman sólidos de revolución. Entonces vamos a determinar el volumen generado por ¿cómo se llama? Al rotar esa región. Lo que hay que acordarse es cómo graficar, digamos. En este caso, y igual a e a la menos x, como es la gráfica de esa, y igual a 0, ¿qué es? Y igual a 0 dijimos que era el eje X, y x igual a 0, el eje Y x igual a 5, una recta vertical también, que pasa tocando el eje X por el valor de 5. Entonces, vamos a borrar esto, aunque me gustaría guardarla también, pero no, ahí la hacemos. Hacemos el bosquejo. Y igual a menos x. Aquí también podemos aplicar la transformación de funciones. ¿Se recuerdan de y igual a e a la x? E a la x es algo así, ¿no? Es una función creciente. Esta es y igual a e a la x. Una función creciente que pasa tocando. ¿Qué valor pasa tocando aquí? ¿Alguien se acuerda?
Uno. ¿Qué valor? 1, ¿verdad? Por 1. Pasa por 1. En y igual a e a la menos x, hay una reflexión con respecto al eje y. Entonces, esa gráfica viene siendo, si hay una reflexión, quiere decir que el eje y divide en dos partes iguales. Como la cosa, o sea, la en azul es la y igual a e a la menos x. Hay una reflexión acá con respecto al eje y. O sea que la distancia que hay de aquí a acá es la misma que hay de aquí hasta acá, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá es la misma distancia que hay de ese mismo punto al otro lado. Igual acá, ¿no? La distancia que hay de aquí con respecto al eje y es la misma al otro lado y así va, ¿verdad? Entonces, la que está en azul es la gráfica de y igual a e a la menos x. ¿Ven qué fácil? Si uno maneja las transformaciones de funciones bien, eso es facilísimo. Entonces, voy a poner solo esa, ¿no? Porque ahí es una función decreciente, pues. Y siempre pasa tocando el eje y por el valor de 1. Entonces, ya está la gráfica de y igual a la menos x. Y igual a 0 es el eje x. X igual a 0 es el eje y. Y hay una última más que es x igual a 5. Una recta vertical. Es una recta vertical, bueno, la podemos hacer más grande, pero nos interesa solo ese pedacito, ¿no? Pero puede ser algo así, ¿no? Vamos a ver. ¿Verdad? La recta x igual a 5, quiere decir que en este caso, este valor de acá es el valor de 5. ¿Verdad? Pasa tocando aquí por el valor de 5, x igual a 5. Y, por ejemplo, si esto fuera, si no hubiéramos puesto y igual a 0, x igual a 0, no habría región, porque ahí los ejes salen sobrando, ¿verdad? Los ejes no son parte de la gráfica. El eje x, el eje y, o sea, el vertical es en verde, el que está en verde y el horizontal en verde, no forman parte forman parte del paisaje, como dice Arjona, pero de la gráfica es nada, ¿verdad? Sin embargo, como dice que el y igual a 0 está limitada por y igual a 0, que es el eje x, entonces ya se me fue, y además por x igual a 0, que es el eje y, esta parte de acá, el eje y, ya entonces sí, la región que comprende todas esas ecuaciones sería esta parte. No sé si está claro. ¿Por qué? Esta parte de acá es el eje y, que es x igual a 0. Y esta parte de acá es el eje x, cuando es y igual a 0. Entonces ahí están las 1, 2, 3, 4 gráficas involucradas. X igual a 0, y igual a 0, la y igual a e a la menos x y x igual a 5. Entonces está limitada por esas 4 gráficas. Entonces es esa región. Y esa región la vamos a rotar alrededor de, ¿qué decía? Vamos a ver. Del eje x. Es decir, que el eje de rotación, vamos a ver, vamos a hacer otra forma mejor. El eje de rotación sería esto, ¿no? El eje x. O sea, esa región, esa sombreada, la vamos a rotar alrededor del eje x. ¿Qué pasó? Entonces, hay una flechita que quiero poner, ¿verdad? No sé qué ha pasado. Bueno, entonces,
ahí tenemos esa región. Entonces, si eso, al girarlo a través del eje X, nos va a generar un sólido. Y ese sólido no va a tener hueco, va a ser sólido, sólido, no va a tener ningún hueco. Cuando el eje de rotación coincide o está limitado cabal acá por el eje de rotación con la región, no va a haber ningún hueco. Ahí no es necesario lo que voy a hacer ahorita, no es necesario hacerlo, pero algo así resultaría la región. ¿Qué hago aquí? O sea, si esa cuestión rota, si esa región sombreada rota, imaginemos cómo sería el sólido que se generaría, ¿no? ¿Cómo sería el sólido que se generaría ahí, ¿no? Se imaginan, ¿verdad? Eso que estoy haciendo aquí no, como repito, no es necesario. Ay, la regué. Vamos a ver. Es una curva la que tengo que poner. Algo así se puede ver, ¿no? Que eso sería el sólido. Una de esas cosas que sirven para hablar así, pero sólido, ¿verdad? Sólido. No hay ningún hueco, pero porque el eje de rotación coincide con la base aquí o sea, con la base de la región sombreada. Coincide. Entonces ese sólido, pues, sería algo así. ¿De acuerdo? Es eso. Como repito, no es necesario hacer eso, ¿no? Pero para que tengamos una idea. Entonces, lo que hace uno es, como parte en rodajas, toda esa región sólida, la va a partir en rodajas. Lo que hago es formar ¿cómo se llama? Igual que en las áreas, ¿verdad? Un rectángulo. Ese rectángulo, al girar también alrededor del eje, ¿cómo se llama? Del eje X, me va a generar una moneda, ¿verdad? Un disco. Una moneda sólida, o sea, donde el grosor va a ser el ancho de ese rectángulo. No sé si me explico. ¿Vieron cómo era el sólido al rotar alrededor del eje X? ¿Verdad? Entonces, esto me va a generar un disco. Un disco también, ¿no? Algo así, me cuesta un poco ahí. Un disco, lo hubiera hecho mejor. Bueno, vamos a ver. De acuerdo, si ustedes un trozo de madera así larguito, lo giran, lo hacen girar, fijan la base y la hacen girar, va a generar un disco, ¿no? Algo así, ¿no? Imagínense que... vamos a ver. Repito, tampoco es necesario hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Lo que requiere un poco de imaginación ahí. Ese trocito, si lo giro también alrededor del eje X, pues me generaría una especie de monedas sólidas. No va a haber huecos de ninguna manera, ¿no? Me va a generar en donde este grosor de la moneda es ¿cómo se llama? El delta X, ¿no? El grosor del trocito, el ancho. Entonces, ¿y cómo hago para encontrar el área de esa moneda? ¿Cómo es el área de una moneda? El área, ¿verdad? O el volumen, ya mejor dicho, el volumen de esa moneda. El volumen de una moneda es el volumen de la rueda, ¿no? Perdón, el área
de la cara, es pi por radio al cuadrado, por el grosor de la moneda, ¿no? El grosor de la moneda es el delta X, o sea, el grosor del rectángulo diferencial de X, visto desde el punto de vista de diferenciales, ¿no? Pero en general eso es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí se me genera un radio. ¿Cuál es el radio de la moneda? El radio es la altura o la longitud de ese rectángulo. No sé si me explico. El radio es la longitud de ese rectángulo. Y eso siempre se traza desde la gráfica hasta el eje de giro. Desde la gráfica hasta el eje de giro. Entonces, acá en este caso, pues, esta altura va a ser el radio de ese disco, ¿no? El radio de esa moneda. Preguntas hasta ahora, por favor. No hay preguntas. No hay preguntas. ¿Perdón? No hay preguntas por mi parte. Yo tengo una. Puedo Ajá. ubicar el rectángulo en cualquier lugar, sí. En cualquier lugar de la región, pero siempre perpendicular. En este método del disco, ¿cómo se llama? El rectángulo va perpendicular al eje de giro. En el método que vamos a ver la otra semana, podemos encontrar el volumen de este mismo sólido por el método que se va a ver la otra semana, que es el método de capa cilíndrica. En ese caso, el rectángulo es paralelo al eje de giro. Cambia. Pero en ese caso habría que hacerlo horizontal para el método que viene en la siguiente clase, en la siguiente semana. Pero para el método del disco, yo lo puedo hacer en cualquier lugar acá, no dentro de la zona, ¿no? Pero siempre que sea vertical, ¿no? Va a ir perpendicular al eje de giro, y el eje de giro, en este caso, en particular, es el eje X. ¿De acuerdo? Yo lo puedo hacer, es que realmente, miren, ¿desde dónde empiezan esos? ¿Cómo la cosa? Esta moneda que se genera acá, ¿no? Va a ser más grande, ¿verdad? Más grande. Y aquí van a ser rectángulos más pequeños, por ende las monedas que van a generar, porque ese rectangulito al girar, ¿verdad? Va a generar una moneda, pero más pequeña que las otras anteriores. Pero si sumamos todos esos volúmenes de esas monedas, me da el volumen de este sólido. ¿Está claro? Y eso se ve por la sumatoria, hablando de sumatoria, ¿verdad? Pero si en integrales, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Vemos de dónde a dónde podemos barrer esos rectángulos. ¿De dónde a dónde iría la integral? Todos esos rectángulos que hagamos en la región varían desde dónde a dónde. ¿Alguien me puede decir? Hola. De 0 a 5. De 0 a 5, ¿verdad? De 0 a 5. Ese ya hallamos los límites de integración. En cambio, si lo hiciéramos por el método de capas cilíndricas, ahí hay un poquito de problema. Hay problemas que se pueden hacer más fáciles de una forma que de la otra. Pero de las dos formas se pueden hacer, tanto de capas cilíndricas como el método del disco. Este mismo podríamos retomar la próxima clase para hacerlo por el método de capas, para que veamos la diferencia. Bien, entonces, ahí está, ya tenemos el límite de integración. ¿De dónde a dónde? Yo, como dijo la compañera, sí, podemos ponerla en cualquier parte, porque es un ejemplo del montón, de los infinitos números de discos que se pueden formar dentro del sólido, ¿no? Lo tomo en cualquier lado. Y siempre la longitud, miren, la longitud de ese, o sea, el radio de ese disco va a ser esta altura. ¿Y cómo se determina la altura? Va a depender de la función, ¿verdad? La función de arriba menos la función de abajo. ¿Pero cuál es la función de arriba? Es esta curva en azul, ¿verdad? Es y igual a e a la menos x. Menos la de abajo, 0. Ya tenemos cuánto vale el radio de ese disco.
No sé si me explico. De cada disco va a depender de la función E a la menos X. El radio de cada disco. Va a depender de esa altura, ¿no? De la función esa que está en azul. Y esa es E a la menos X. Menos el 0. Por eso es importante hacer un rectangulito siempre. Y aquí no van a ver R1 y R2 como se habla en el folleto, porque no hay hueco, pues. La moneda va a ser sin huecos. Cada moneda que se genera acá no tiene huecos. Ya lo vamos a hacer con este mismo ejercicio, lo vamos a agregar algo, aunque el volumen es diferente. Otra pregunta, por favor, porque eso me interesaría que le quede bien claro. Si entendemos el otro método también es bastante igual, parecido al método de nuestra hermana. Y es necesario que lo afiancemos. Entonces, acá, esta altura es el radio de las monedas, de todas las monedas que se van a formar entre 0 y 5. La altura va a depender de la función esta de arriba, que es E a la menos X, y la función de abajo, que es 0. En otras palabras, ahí solo interviene E a la menos X en el radio, ¿verdad? De cada moneda. No sé si me he logrado explicar. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, imagínense que un rectangulito aquí va a generar aquello que habíamos hecho aquí, ¿no? Una cosa, algo así, ¿no? Y las monedas aquí van a ser más pequeñas, cada vez más pequeñas todas las monedas que se generen, ¿verdad? Y ahí se va a formar como una trompeta, ¿verdad? El sólido, como una trompeta. Entonces, cada una de esas monedas se integran de 0 a 5. Las monedas de 0 a 5. O los discos, mejor dicho, son discos, son monedas. Aquí no le llaman el método de las monedas, ¿verdad? La moneda tiene su espesor, pues es el diferencial de X, y el área es la cara una de las caras de la moneda, ¿no? Entonces, el área de una moneda, o el volumen de una moneda, es el área de la cara por el ancho, el grosor, mejor dicho, por el grosor. Pero ese grosor es delta X, en este caso, porque son verticales. Entonces, eso es lo interesante, lo bonito de estas. Hay que entenderlos, y así, si uno entiende bien eso, no importa cuál problema le pongan. ¿Verdad? No es como en una clase que me estaba dando y yo queriéndoles explicar el método, cómo es el método, ¿no? Y ese cuál ejercicio es, no. Es que hay que entender el método, y ahí a mí a veces me olvida cuál es la fórmula, no, mejor lo deduzco, ¿verdad? Bueno, sí, es el área de la moneda, el volumen de una moneda es el área de una cara por el grosor, pero el grosor es el diferencial, es el ancho de cada rectángulo que uno ha puesto ahí, el que gira, ¿verdad? El que genera la moneda. Entonces el volumen es el área de la cara por el grosor, y el grosor es delta X o diferencial de X. Pero el área de la cara, como es una circunferencia a la cara, ¿verdad? Una moneda, entonces pi por radio al cuadrado. Y el radio, pues, es la longitud de este rectángulo. Pero la longitud está dada por la función de arriba menos la función de abajo. Y ahí se acabó. Se acabó el problema. Porque entonces vamos a poner que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado, dijimos. Entonces ahí lleva un pi, ¿verdad? Que es el área de la cara, pi por la integral. Dijimos que era de 0 a 5, ¿verdad? Y la función de arriba, que es E a la menos X, ¿verdad? Todo en términos de X. Para hallar el radio, ¿verdad? Menos 0. Pi por radio al cuadrado por el grosor de la moneda, ¿no? Pero el grosor de la moneda es el diferencial de X. Y ahí tenemos planteado ya, ¿no? Entonces, el volumen va a ser igual a
No hay, de 0 a 5. Y aquí solo queda e a la menos x al cuadrado, es decir, es la integral de e a la menos x a la menos 2x sería, ¿verdad? Al cuadrado a la menos 2x diferencial de x. Ya está, ya planteamos la integral. Eso, con esa fórmula, con esa integración, voy a calcular el volumen de esa trompeta que fue generado por esa gráfica ahí, ¿no? Esa región, perdón. Ay, ya lo debería de integrar ahí, ¿no? Y evaluar de 0 a 5 y el resultado. Y el volumen, pues lo vamos a poner en volumen igual y ponemos lo que dé, ¿no? En términos de pi, si no queremos calcularlo al valor exacto, si queremos calcularlo al valor, si queremos poner el valor exacto, tenemos que dejarlo en valores de pi y todo solo indicado, ¿verdad? Y poner, después de poner el volumen, ahí pondríamos unidades lineales al cubo. Y la respuesta ahí está en el folleto, creo yo, de ese problema, si no me equivoco. Hay que tener cuidado con el signo menos, simplemente. Cuando integremos la integral de eso a e a la menos 2x sobre menos 2, pues hay que tener mucho cuidado con ese menos, ahí va. Recordemos que ahí si me da de respuesta un número negativo, está mal. Tiene que dar positivo el valor que resulta ahí. Ahora me interesaría, no aquí cuánto da el problema, no que lo que me interesa es hacerlo de otra manera para que vean. Aunque ahí cambia, ya no es el mismo problema. Ya no es el mismo problema. Si yo le cambio acá y le pongo el eje, la recta X, no, sería Y igual a menos 1. Ahí cambia el problema, ya no es el mismo, no me va a dar el mismo volumen. Lo que acabamos de resolver, si yo lo hago por método de capas cilíndricas, sí me tiene que dar el mismo resultado, porque las condiciones son las mismas, solo que lo estoy haciendo con otro método. Pero ahora ya le cambia el problema, y ahí ya no me va a dar la misma respuesta. Yo lo que quiero que hagámoslo para que vean la diferencia de qué es lo que sucede cuando ya cambio el eje de rotación. ¿Sí? En las mismas condiciones, en la misma región, ¿qué he variado? Que hoy vamos a girar ¿cómo se llama? La región esta, no en el eje X, sino que a través de la recta Y igual a menos 1. Es decir, en este caso, vamos a ver, la misma región es, ¿verdad? No cambia. Pero ya el eje de giro no va a ser ese, sino que va a ser este otro. Vamos a ver. El eje de giro, si esto es 1, pues menos 1 sería por aquí. Hola, Ingeniero, perdón. tenía una pregunta. ¿Sí? Cuando nos dan el eje de giro, o sea, ¿nos van a decir que ese es o lo van a poner en otro color para identificarlo? No, tienen que ponerle cuál es el eje de giro. ¿Cuál es el eje de giro? Si ya les dan la gráfica, pues tendrían que tal vez ponerlo con otro color. Va a poner esa seña que yo le iba a poner acá, digamos, el que si es X igual o Y igual a menos 1, pues el eje de giro ahora va a ser, vamos a ponerlo con color que le pongo, azul ya hay, bueno, negro no hay ahí. El eje de giro va a ser este, ¿no? Perdón, vamos a ver. Vamos a hacerlo así, ¿no? De acuerdo. Esta es la gráfica de Y igual a menos 1. Ahora aquí le voy a poner lo que yo le había puesto, ¿no?
Le borro un poquito acá. Ah. Y acá es el eje de giro, ¿no? Una flechita, indicando que eso va girando ahí, ¿no? Que toda la... Imagínense que esa región también oscura, esa que está sombreada, hoy va a girar acá, alrededor de ese. Por ejemplo, sucedería de que esto, miren, el centro de todo va a ser esa recta ya igual a -1. No sé si me explico. Ya no Sí. sería... Hoy el centro va a ser de la moneda, va a ser esa recta horizontal. Pero si ustedes observan, va a haber hueco ahora, ¿no? Va a ser una como especie de trompeta, pero hueca. No sé si está claro, porque aquí este pedazo va a quedar sin nada, pues. Es decir, que aquí hay otra circunferencia aquí también, aquí adentro, ¿no? Algo así, ¿no? No sé si está claro. Sí, ingeniero, gracias. Entonces, ahora sí, el volumen va a haber dos radios. El radio de, ¿cómo se llama? El radio mayor, ¿no? Sería como que no hubiera hueco. Siempre tomado desde la función de arriba hasta el eje de giro. Eso nos va a servir para encontrar el volumen de toda la moneda. No sé si me explico. De toda la moneda. Digamos acá, bueno, se hace ese, pero lo que se hace es, como la cosa, es un rectángulo siempre, ¿no? Esto al girar eso, va a haber una parte oscura y una parte clara. O sea, la clara va a quedar hueco. Pero en sí, la moneda que se genera acá, como que todo estuviera sombreado, ¿verdad? Voy a calcular el volumen de como que no hubiera hueco. Entonces tengo que restarle el otro volumen del hueco. O sea, hay un R1 y un R2. El R2 se le puede llamar a todo el radio, como que no hubiera hueco. No sé si me explico. O sea, va a haber ¿cómo se llama? Un R2, le vamos a llamar por ser el más grande, pues, el radio de toda la moneda, incluyendo el hueco. Voy a poner R2. ¿Cómo calculamos el valor de R2? Que sería el radio de toda la moneda. Desde el eje desde la gráfica esta de la región acá, la parte superior de la región, hasta el eje de giro, el rectángulo así. ¿Cómo se calcularía en este caso? El R2. Siempre es una distancia, ¿no? La función de arriba, ¿cuál es la función de arriba? A la menos X, ¿verdad? No sé si me explico. Pero no puedo ponerlo aquí, me cuesta poner en el otro, si no hay problema, ¿no? Bueno, a lo mejor lo voy a poner acá. ¿Cómo sería el valor del radio grandote? El R2 sería E a la menos X menos la función de abajo. La función de abajo es donde topa el rectángulo en la parte inferior, ¿verdad? ¿Qué ecuación es esta de abajo? Es -1, ¿verdad? Entonces sería menos 1. No sé si me explico. Este sería el R2, toda esta altura del rectángulo de la moneda, ¿cómo se llama? El radio de la moneda. Tomando en cuenta el hueco, pues.
Y esto sería lo mismo que e a la menos x más 1. Y el radio del hueco, le vamos a llamar R1. ¿Cuál es el radio del hueco? El radio del hueco es esto de acá, ¿no? O sea, de esta circunferencia que está adentro, esa es hueca. Ese es el hueco, ¿no? Entonces, eso va a ser el hueco de la moneda, ¿no? Esa sería la diferencia también, ¿verdad? De esta función de acá menos esta. Pero miren en todo momento cuánto vale esto. ¿Cuál es esta distancia? El R1. ¿Cuánto vale esta distancia? Sería 0 menos 1. Es decir, 1. ¿O no? Estamos hablando del hueco, es decir, desde el eje Y, desde el eje X, perdón, hasta este valor. Siempre va a valer 1 en cualquier parte, ¿verdad? No sé si lo miran. Siempre va a valer 1. ¿O no me comprenden lo que estoy haciendo? ¿Vale? Sí, esa parte se le comprende, Lick. Ok. Entonces ya está. Oye, el volumen va a ser igual. El problema es ese cuando hay hueco, pues el volumen aquí es igual. El volumen siempre es pi por pi, pero es una diferencia de volúmenes. Ahí lo ponen en la fórmula de un solo, parece. Pero es una diferencia de volumen. Podría ponerse así, ¿no? El volumen de la moneda, como que no hubiera hueco, sería pi por radio al cuadrado, pi por la integral, perdón. Siempre de 0 a 5, ¿verdad? De 0 a 5. De el radio 2, que es el más grandote, ¿no? Es 5, ¿verdad? Sí. Gracias. Aquí es donde es el 2, ¿va? Y por radio al cuadrado, por el grosor. Ese es el volumen del sólido, como que no hubiera hueco, pues, porque estoy tomando en cuenta toda la moneda, pero tengo que restarle el volumen del hueco. Entonces el volumen sería esto mismo. Bueno, parecido, ¿no? Siempre de 0 a 5, pero en lugar de esto es el radio 1, el radio del hueco. Y el radio del hueco es 1. Eso es. Ahí está el volumen ya. Lo que pasa es que en el folleto lo ponen en una sola. Como miren, los límites de integración son los mismos. El valor de pi está en los dos, porque es el volumen, ¿no? Entonces ahí lo ponen mejor así, ¿no? El volumen es igual, pi es común a los dos, ¿no? Y la integral, pues, es el mismo límite, ¿no? Entonces sería de 0 a 5. Y ya ponen acá, digamos, de este radio al cuadrado. Al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. O sea, se puede poner en una sola integral mejor. Como pi por la integral de 0 a 5 del radio al cuadrado, del radio de la moneda sin hueco menos el radio de la moneda del hueco, de la moneda hueca. O de la integral de, ¿cómo se llama? El volumen del hueco, mejor dicho, ¿no? Al cuadrado ambos, ¿no? Entonces se puede poner en una sola integral.
pues las se ponen en 2. El resultado es igual. No sé si hay preguntas. No, yo sí entendí. Es importante esto que estoy haciendo acá no es tan necesario, los círculos, todo eso, ¿verdad? Pero esto sí, ¿verdad? Trazar la red, ¿cómo se llama? Aunque eso nos da una visión más en 3 dimensiones, ¿verdad? Al hacer esto, ¿no? Pero realmente lo que necesitamos, lo que se necesita simplemente es la región, ¿verdad? Verás ahí cuál es el eje de giro. ¿Cuál es el eje de giro? Imagínense que, bueno, y la región, pues aquí ya vimos de que tiene que ser, en este caso, estoy aquí, feo, esa es la que va a girar. Entonces, ¿el eje de giro cuál es? Bueno, por ejemplo, y si me pidieran el eje de giro, el eje Y, ¿qué pasaría si el eje de giro me lo cambian al eje Y? Obviamente el sólido ya no va a ser igual, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que imaginarnos que esa región hoy va a girar así, miren. ¿Qué se imaginan ahí? ¿Cómo qué figura se formaría? ¿Alguien me puede? Yo no, algo que... Algo que se asemeja a lo que estamos generando ahí. Esa región, sé que incluso esta línea no me interesa, ¿verdad? Solo veamos que esa región es la que gira. Puedo cortar esto. Vamos a cortar así mejor. Entonces, todo eso no me interesa, pues, lo que sobra de la región. Lo que me interesa es esta región sombreada, ¿no? Imaginémonos qué figura se formaría más o menos ahí si eso lo hacemos girar alrededor del eje Y. Sería como como un cirquito, un circo, que ¿se acuerdan de los circos que terminan en una puntita? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso me generaría, porque hoy estamos girando alrededor del eje Y, ¿verdad? Entonces esta parte va a girar y nos va a generar una especie, quiero ver, por ejemplo, aquí una base circular, la base, ¿verdad? Circular, de acuerdo, eso va a generar una base circular ahí, pero que esos círculos van a ir disminuyendo a terminar en una punta, ¿no? Acá. Dar un poquito de imaginarnos, ¿no? Porque esto acá también, ¿cómo se llama? ¿Ven? Algo así sí que generaría, ¿verdad? Al girar, pues nos generaría algo así. Entonces, pero esto no es necesario graficarlo, ni tampoco, bueno, solo es para imaginarnos cómo sería la figura, el sólido, del cual tendríamos que encontrar su volumen. Claro, si esto fuera una recta, ya el volumen no necesitaríamos integral para resolver. El problema es que es una curva, la curva es a la menos x. Entonces,
Entonces aquí se nos complica un poquitito. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los rectángulos, ¿verdad? Perpendiculares siempre al eje de rotación. ¿Y qué observan? ¿Qué observamos? Que hay un cambio aquí, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? Hay un cambio acá. ¿Sí o no? Está interesante esta rotación. Entonces, y la parte que está con color, ¿qué es? Morado, ¿verdad? De color morado hacia abajo, ese volumen lo podemos calcular sin integración. No sé si lo visualizan. ¿Por qué lo podemos calcular sin integración? Si lo giramos, si esa parte morada para abajo, ¿qué me va a generar realmente? No sé si me van siguiendo ahí la guitarra. De la parte morada hacia abajo. ¿Cómo? Se formaría un rectángulo. Pues sí, pero cuando gira, al girar ese rectángulo, ¿qué forma? Al girar, sí, ahí se forma un rectángulo, correcto, pero cuando gira, ¿qué se forma? Hola. Sería siempre una moneda sólida. Exacto, una moneda o un barril, ¿verdad? Un barril bien, bien pacho. No sé si me explico. Una especie de... Imagine que eso fuera más largo. Ahí está algo corto, ¿va? Ajá, bueno, una moneda gruesa se haría, ¿verdad? Pero ya sería fácil encontrar el volumen de esa moneda, ¿no? No sé si me explico. Porque el radio, ¿cuál sería el radio? ¿Cuánto es el radio de esa moneda sólida? Acordémonos de que esto acá es el valor de cuánto. Aquí es 5, ¿verdad? ¿Cómo es el volumen de esa moneda? Porque esa moneda es bien fácil hallar el volumen, ¿no? Como dijimos que era el área de la cara, ¿verdad? Por el grosor. Y eso nos da el volumen. El grosor sería esa altura, ¿no? Esta altura de aquí para acá podríamos tomarlo, ¿no? O lo podemos ver como un cilindro mejor, ¿no? Como un cilindro. Imagínense un cilindro como una... Aquí tengo en mi mano una que... Ya le voy a activar la cámara. Ya me perdí yo. Aquí estoy. Ven acá lo que tengo. Es un, ¿cómo se llama? Una cinta. Tiene... Pero entonces esto sería sólido, pues. O sea, esa parte de abajo que va a girar es sólido, ¿no? Ahí esto tiene hueco. Pero sería esto, ¿no? Entonces lo podemos ver como un cilindro, pues. Como una... Sí, como un cilindro, un barril. ¿Y cuál es el volumen de un barril? Pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? No sé si me explico. Ese sería lo que está ahí, ¿no? Esta cosa. Este sería el radio, ¿no? ¿Cuánto sería el radio de esto? 5, ¿verdad? Porque esto al otro lado, ¿no? Va al otro lado. Entonces, este es el radio. La longitud de esto sería el radio. El radio de esto. Porque el centro, pues acá es el eje de giro. Estoy en el centro de esta cosa que tengo aquí en la mano. En el centro. Entonces, el radio sería 5, esta distancia. Y por radio
pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura de esto? Ah, aquí falta que ver cuánto es la altura de esto, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar la altura de esto? Es el valor de y de acá, ¿no? Entonces, si este es 5, ¿cuánto vale el valor de y acá? Es a la menos 5, ¿verdad? ¿O no? Porque esta es la función y igual a e a la menos x. Entonces, este valor donde pasa esta recta morada que he puesto ahí, pasa por e a la menos 5, por y igual a e a la menos 5, ¿o no? Entonces, esa sería la altura, ¿no? Y ya podemos calcular el volumen, pi por radio al cuadrado por la altura. Y eso nos daría el volumen de la parte que gira abajo de la línea morada. Entonces, faltaría que de determinar el volumen de lo que está arriba de la parte morada. Al girar, o sea, de esa punta del circo, ¿verdad? De la carpa de circo. Me falta encontrar el volumen, pero como lo estoy haciendo en horizontal, ¿verdad? Perpendicular al eje de giro, hay que poner todo en términos de y. Entonces esta función ya no sería y igual a e a la x, a la menos x, perdón, sino que esa sería, ya perdí la, no, aquí está. Estamos con el y a la menos 1, entonces ya la función al ponerla en términos de x, bueno, y igual a e elevado a la menos x. A la menos x. Para poder despejar la x ahí, tengo que aplicar lo inverso de la función e, que es logaritmo natural a los ambos lados, ¿no? Y aquí la menos x pasaría así, ¿no? Menos x logaritmo natural de e. Pero se recuerdan que el logaritmo natural de e es 1. Entonces el logaritmo natural de y sería igual a menos x. O es decir que al despejar la x nos quedaría x igual a menos logaritmo natural de y. Entonces, esa función y igual a e a la menos x en términos de y sería x igual a menos logaritmo natural de y. Entonces, esta curva es x igual a y a menos logaritmo natural de y. Ahora el problema de dónde vamos a integrar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo sería la integración ahora? Sería de esta parte morada, porque estamos solo con este pedacito de acá, ¿no? Esta parte morada, ¿de dónde a dónde sería? El intervalo de integración, para que hallar el volumen, va a ser igual a pi, ¿verdad? Como no va a haber huecos, no hay problema. La integral de, ahí no va a haber huecos en este sólido. ¿De dónde a dónde sería? Lo que sí sé que aquí, este punto, ¿cuál es? Este valor acá. Es 1, ¿verdad? Y este otro dijimos que era e a la menos 5. ¿O no? ¿Y cuál es el radio de cada moneda? La función de la derecha menos la función de la izquierda. Es decir, la función de la derecha, para el radio, ¿no? Para esta distancia. Porque es radio al cuadrado, ¿no? La función de la derecha, pero en términos de y, es menos logaritmo natural de x, de y, perdón. Menos
la función de la izquierda es donde topa el rectángulo, ¿verdad? En la parte inferior, que es 0. Y por radio al cuadrado por el diferencial de y, porque todo está en términos de y. Entonces, esto nos va a dar el, ¿cómo se llama? El volumen de este otro sólido. Claro, como repito, este sólido es diferente. Y a eso hay que sumarle, ¿verdad? Le vamos a tener que sumar, ese es el volumen de solo la parte de la línea morada para arriba. Y le vamos a sumar el volumen encontrado sin integración de acá, de esta parte de abajo, que dijimos que es un cilindro, o también puede verse como una moneda igual, ¿no? Como una moneda bien gruesa, digamos. Y el volumen, pues, es la cara de la moneda por el grosor de la moneda. No sé si hay preguntas. Nos vamos a quedar ahí. Saben que cualquier cosa pueden consultarme, ¿verdad? Por correo. Bueno, ya es la hora, nos pasamos un poquito, no, estamos a tiempo todavía. Pero ya con eso, pues, hemos terminado. Y vamos a entender, si entendimos esto, pues vamos a entender bien el otro método, los otros dos métodos que faltan. Y nos vemos en la próxima. A ver que no guardar. Bien, entonces nos vemos en la próxima. No sé si tienen alguna otra consulta.